Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos de nueva cuenta aquí al Senado de la República. Agradecer la atención que han tenido a la convocatoria de estas audiencias públicas y los planteamientos y propuestas muy puntuales que esta tarde nos han presentado. Claro, esta audiencia tiene la ventaja de haber estado precedida de dos anteriores, lo cual creo que ha permitido acotar, como lo ha hecho Guillermo Noriega, muy puntualmente los temas que todavía tenemos a discusión, en donde destacan, desde mi punto de vista, particularmente los temas vinculados con la facultad del IFAI para hacer requerimientos de información en materia de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, los criterios de clasificación y reserva de la información, los temas vinculados con las situaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, y en esta idea de los tiempos en donde pudiera mantenerse algún tipo de reserva. Todo esto pues ligado ya a temas que hemos discutido, la prueba del daño, en donde aquí hay una preocupación particular en el momento en que debe de presentarse, aunque creo que retomando la discusión aquí planteada debemos identificar momentos muy concretos. El primero, que es el momento en que se hace la reserva de la clasificación, para lo cual deben establecerse criterios muy claros y puntuales para que no haya ninguna discrecionalidad que permita que cualquier reserva o clasificación de algún documento se apegue estrictamente a lo establecido en la ley y la prueba de daño se elabore al momento en que se requiera la información. Al menos de las distintas planteamientos, tres que se han abordado el tema, creo que nos vamos acercando a un acuerdo, partiendo de que los criterios de clasificación, siendo claros, pues determinarán por sus propios méritos, fue la palabra que utilizó la comisionada Labardini, pues cuál es la información que debe clasificarse. Hay temas indudablemente que van a requerir una revisión más detenida. Por ejemplo, el no establecer solamente las responsabilidades en materia de rendición de cuentas del sector responsable de la energía en el país, sino que fuera un planteamiento de carácter genérico para que en todos los sujetos obligados en las distintas actividades pues pudieran cumplir justamente con sus responsabilidades en materia de rendición de cuentas, por lo que habría que plantear un criterio más transversal en todo lo que se refiere a las líneas de servicios y bienes públicos, pero incluyendo, por supuesto, concesiones, contratos permisionarios, porque en materia energética teóricamente no hay concesiones, aunque se concesiona todo, la figura es de permiso, ocupación temporal o expropiación o servidumbre de paso, pero lo importante aquí es conocer la información pues, de los contratos, los términos de las concesiones que se hacen en materia de la prestación de bienes, servicios públicos o adquisiciones. Sin embargo, sí hay un tema planteado por la comisionada Labardini que vale la pena detenerse, particularmente sobre la prevalencia de la ley, que coincidimos, y yo insisto, es el debate desde ayer. La ley que prevalece es la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, que es la ley general en materia de transparencia y acceso a la información. Y debe de atender la misma preocupación que nos presentó ayer la comisionada Palacios, respecto a los criterios de reserva en materia de información clasificada o confidencial que pudiera afectar a particulares. Yo en lo personal creo que la información proporcionada por particulares no es información pública, porque no la genera el ente público, que ustedes son un ente regulador, que reciben información de particulares y que cumplen con una responsabilidad y hacen actos de autoridad.
Habrá que atender esta solicitud respecto a la información reservada confidencial que se establece para algunos organismos autónomos, pero hay que señalar con precisión el carácter mismo de la información. Voy a poner un ejemplo. En el caso del IFETEL, le voy a hacer, ya que estamos en un seminario más práctico, le voy a hacer una solicitud formal de información. Yo se la esperaba entregar al maestro Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, pero vamos a ver cómo funciona, porque lo que interesa es conocer los actos de autoridad. Y quiero solicitar oficialmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en el artículo 6º constitucional que establece los principios y bases para el derecho de acceso a la información de los órganos autónomos constitucionales, quisiera conocer el acta de la 10ª sesión extraordinaria del Pleno del 9 de febrero del presente año, la versión estenográfica o el video de la misma, así como la fundamentación jurídica por la que dicho instituto eliminó la obligación de que los concesionarios de radio y televisión pagaran una contraprestación al Estado mexicano por llevar a cabo la multiprogramación en los nuevos canales digitales. La voy a hacer llegar por el momento allá, pero por lo pronto aquí, porque lo que nos interesa en materia del funcionamiento de estos órganos reguladores son los actos de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que ese es el tema principal. Por supuesto que en materia de competencia económica, que ustedes regulan el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pues hay información de particulares que no forma parte de información de carácter público y por eso esa característica de reserva. Y habrá que establecerlo en esta ley para que no haya doble interpretación. Y espero que en eso nos pongamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Retomar el planteamiento de la comisionada presidenta del IFAI respecto a las causales de reserva, para que quede con toda precisión los criterios de cuándo, cómo y por qué se reserva la información, y que se establezca desde el momento mismo en que se genera la información, señalando que la prueba del daño será cuando el ciudadano o cualquier ente solicite la información particular. En el caso de Infonavit y de la UNAM entramos ya temas muy específicos y concretos, aunque la discusión del Infonavit pues no es nueva. Viene desde el 2005, cuando se hizo la reforma a la ley y donde hubo todo un alegato de si el Infonavit era sujeto obligado o no. Y de acuerdo a la reunión, a los propios comisionados de entonces, María Marván y Alonso Lujambio, en mayo del 2005, el IFAI consideró que los recursos que recibe el Infonavit son públicos, pues las cuotas de trabajadores y empresarios se vuelven obligaciones fiscales impuestas por el Estado, y al tener esta y la capacidad de embargar el patrón, es claro que sus recursos, aunque no vayan a la Secretaría de Hacienda, se consideran de carácter público. Yo creo que en estos temas particulares, espero que ya esté superado este asunto, qué bueno que ya está definido todos los temas vinculados con las responsabilidades y los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y nos hacemos cargo de este modelo organizativo que viene en la Ley General a hacer adecuaciones para respetar primero la autonomía de los órganos con autonomía constitucional, para que sea efectiva y se den sus propias normas, y atender este tipo de composición de lo que son la integración de algunos sujetos obligados que deberán cumplir con las obligaciones plenas de transparencia en tanto sujetos obligados directos, pero que tendrán que atender en su reglamento interior las normas para cumplir con la estructura organizativa, para cumplir con esa responsabilidad. Yo creo que eso habrá que verlo con particular detenimiento. El caso de la UNAM, yo ahí sí soy de la democracia universitaria salvaje. Aunque duela. Pues porque he pasado por las dos, por los exámenes de oposición y por la hacer los exámenes. Y
Sin embargo, hay que señalar que ya en algunos casos está considerado en la iniciativa. En el caso del artículo 113, en la fracción octava, respecto a la información reservada, se reserva toda aquella información que afecte el proceso deliberativo en trámite, incluyendo las opiniones, evaluaciones, recomendaciones o puntos de vista. Pero yo creo que sí deben de conocerse al momento de concluirse esas discusiones, el contenido de los debates. Esa es la principal demanda que nos hacen a los senadores, ¿no? Cuando discutimos la integración del IFETEL, que ahí no nos enteramos cómo lo hicieron, pero en el caso del IFAI, te recordarás, hicimos alguna intervención al respecto, el senador Javier Corral y un servidor. En el caso del IFAI hicimos una discusión lo más vasta, pero no presentamos la conclusión de la integración final. Y la demanda es justamente dar a conocer el proceso deliberativo que llevó a esa conclusión. Y en los órganos de gobierno, de representación popular, y en el caso del Consejo Universitario y la Junta de Gobierno de la UNAM, son órganos de gobierno de instituciones públicas. Y esos procesos deliberativos, tanto desde el examen de oposición hasta el nombramiento de un maestro emérito, el director de una facultad, etcétera, deben darse a conocer una vez concluidos los procedimientos, desde mi punto de vista, las conclusiones o el debate que llevó a adoptar determinada conclusión. Y en el caso de las investigaciones en desarrollo, pues por supuesto que hay que tener esta cierta cautela, aunque aquí juegan otras legislaciones, la ley de propiedad industrial, la de patentes, la de derecho de autor, porque en el caso de las universidades, pues son propietarias, tienen los derechos de autor hasta de las tesis con las que se titulan sus estudiantes, ¿no? Las tesis que elaboramos nosotros en la UNAM, los derechos de autor son de la universidad, no del graduante. Pongo un ejemplo. Y en materia de rendición de cuentas, pues cada investigador rinde un informe periódico de qué investigación está desarrollando y qué grado de avance tiene. Y por supuesto, más en el ámbito científico, no solamente en el académico, no se pueden presentar resultados en tantos no estén empírica o científicamente comprobados. Habrá que revisarlo, pero yo creo que en estos casos también hay otras legislaciones a considerar, derecho de autor, propiedad industrial, elección de patentes, porque la universidad registra las patentes de las investigaciones y de exitosas que se concluyen. Vamos a hacer la revisión. Y pues yo creo que en términos generales, aunque ya se han ido acotando los temas, pues sí creo que la parte de derechos humanos, la facultad del IFAI, será uno de los temas nodales. Yo creo que la aportación de la Oficina del Alto Comisionado para nosotros es muy importante. En lo personal la suscribo plenamente. Yo quisiera que regresáramos a la redacción original de la... Bueno, no nos hemos separado, que nos quedemos en la redacción de la iniciativa para que tengamos certeza en que lo importante es garantizar el derecho ciudadano a acceder a la información independientemente del estado de humor o del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o su visión filosófica, moral de la vida, porque ayer poníamos un ejemplo, ¿no? Como un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó una resolución sobre la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, alegando que la cesárea era un aborto. Y lo hizo a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo presidente. No digo su nombre, porque ya fue director de la Facultad de Derecho y luego se enoja. Pero yo por eso lo que debe prevalecer es el interés público en el ejercicio del derecho. Gracias.